Hace muchos años, mientras escribía la novela sobre mi padre, La distancia que nos separa, conecté con un libro en particular, Un comunista en calzoncillos, de Claudia Piñeiro. No solo por la forma en la que Claudia ahí habla de su padre, sino porque en esas páginas está retratado el país, Argentina, en el que mi padre nació, creció y se hizo militar. Cuando la novela finalmente fue publicada, se la envié sin conocerla y ella fue muy generosa en sus comentarios. Desde ahí tuve ganas de ser su amigo, en fin, de conversar. Finalmente coincidimos y entonces aprendí a admirar a Claudia ya no solamente por sus novelas, con las cuales además ha conseguido muchos premios y traducciones. Dicen que es la autora argentina más traducida después de Borges y de Cortázar, nada menos, sino también por su faceta como guionista. Hace poco devoré las 2 temporadas del Reino, que está en Netflix, y también porque aprecié su participación como activista social en Argentina en defensa del aborto gratuito y seguro. De modo que con todos esos temas de por medio, la invitamos, y hoy nuestro personaje principal es precisamente ella, la gran Claudia Piñeiro. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a vos, Renato. Quería empezar conversando contigo por Bursaco, que es el lugar donde empezó todo, digamos, ¿no? Tú naces en Bursaco. Cuéntanos un poco cómo definirías Bursaco. ¿Qué imágenes se te vienen a la cabeza como postales de tu infancia cuando piensas, no sé si piensas muy seguido en ese tiempo, pero ¿cómo definirías Bursaco? Bueno, Bursaco es el lugar donde yo nací, crecí y donde están todos los amigos que conservo. Después uno va haciendo otros amigos a lo largo de la vida, pero sí, mis amigos de la infancia siguen estando por esa zona, ¿no? Bursaco es dentro del conurbano sur de de lo que rodea la ciudad de Buenos Aires, es la zona sur. La zona sur siempre es una zona más humilde, por decirlo de alguna manera, que la zona norte. La zona norte es una zona más elegante, la zona sur es una zona más humilde, pero dentro de esa humildad de la zona sur hay lugares más elegantes y menos elegantes. Bursaco es de los menos elegantes, pero también es de los más populosos y somos, nos vamos encontrando por la vida con gente de Bursaco y hacemos, viste, sos de Bursaco, ¿no? Sí, sos de Bursaco. Hay un club de fútbol que es como de la D, ¿no? Una cosa así. Ajá. Me pasó en una feria del libro, porque el otro pueblo, que es Adrogué, que está al lado, que es donde nació Piglia, donde veraneaba Borges, era el elegante. Entonces, en la feria del libro de Adrogué, que fui una vez, había una cola de gente para firmar y eran muchas mujeres, como son en todas las ferias del libro, que sobre todo si es un día de semana, la mayoría son mujeres. Y entre medio de las mujeres había 2 señores, ¿no? Y viene uno y me dice: si no te molesta, te traje un regalo que te voy a hacer que nunca nadie en la vida te ha hecho. Y yo con el feminismo encima y qué sé yo, me acomodé así y le dije: a ver, ¿qué me podés regalar? O sea, ¿por qué te sentís tan importante para pensar que me podés hacer un regalo que nunca nadie en la vida me ha hecho? Entonces le decía a las señoras: ¿ustedes escucharon lo que dijo el señor? ¿Qué regalo era? La camiseta de fútbol del club de Bursaco. Y casi me pongo a llorar y dije: tenías razón, me estás regalando. ¿No tenías la camiseta de Bursaco? No, bueno. De San Martín de Bursaco se llama. Me regaló la camiseta de San Martín de Bursaco, que es como el emblema de todos los que estamos de Bursaco. Y perdón, después te voy a contar algo de Borges, de Adrogué y de Bursaco, si te interesa. Sí, me interesa mucho. ¿Y San Martín de Bursaco qué relación tiene con Almirante Brown? Bueno, Almirante Brown es la cabecera del partido. Y hay un club que es Almirante Brown, que es de una categoría superior. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque buscando información sobre ti, ¿no? En algunos links decían la autora browniana. Y decía browniana. Porque ninguno de nosotros nos sentimos brownianos, porque eso es como un colectivo más grande. O sea, claro, yo soy de Bursaco, otros de Adrogué, otros de Mármol, y todos esos pertenecemos al partido de Almirante Brown. Pero el partido de Almirante Brown tiene un diario y cada tanto dice la escritora browniana. Claro. Es cierto, pero no es algo de uso nuestro. Yo buscaba en Google movimiento browniano, a ver si era de pronto una corriente literaria, y decía movimiento aleatorio de las partículas que se hallan en un medio fluido, producto de una teoría del biólogo escocés Roberto Brown. Dije: Claudia, ¿qué tiene que ver con eso? Bueno, Piglia es browniano. Claro. Pero ¿sabés qué? Es lindo también sentir que gente de donde vos venís se apropian de vos. Me pasa también con Galicia, ¿no? Como mi papá es gallego y yo tengo documentos gallegos, y mis abuelos eran gallegos y yo he ido a la casa de mi padre, y etcétera. También ahí soy la autora gallega, la autora de Las Rías Bajas, ¿no? Entonces, claro. Y a mí me agrada eso, esa cosa de que se sientan como orgullosos de que un hijo de esa
esa tierra le va bien en alguna cosa, ¿no? Ahora que mencionaste a tu abuelo, ¿qué presencia tuvo tu abuelo cuando tú eras una niña? Entiendo que él era, no sé si ese es el abuelo panadero o el abuelo cazador. El abuelo panadero y el abuelo cazador es el mismo. Es el mismo, es el abuelo materno. Los dos eran gallegos, pero este abuelo materno tuvo mucha más presencia porque nosotros vivíamos en la casa de al lado de mis abuelos, entonces yo estaba mucho en la casa de mis abuelos. Era un hombre muy, muy moderno en el sentido de ser sensible, de ocuparse de los chicos. O sea, no era como esos hombres muy masculinos que estaban por fuera de las familias, más como pater families. Era muy contenedor, muy de jugar con los chicos. O sea, yo tengo un gran recuerdo de mi abuelo. Y es que vos decís, que el que iba a casar, el que tenía la rueda de afilar también. La rueda de afilar. También el que tenía una mano medio mocha, porque él cuando salió de España, lo primero que hizo fue ir a Cuba. Viste que los españoles se subían a un barco e iban a distintos lugares de Latinoamérica. Los tuyos habrán ido a... Sí, bueno, fueron a Perú, pero antes no sé si fue Panamá o por ahí. Viste que van como, bueno, este primer abuelo mío fue primero a Cuba. Y en los ingenios, en una de las máquinas de los ingenios se le puso mocho una mano. A pesar de eso, él era muy hábil para hacer arreglos y todo. Y una vez le pregunté si él sabía en qué le hablaban, porque eran ingleses, norteamericanos, no sé, que eran los que tenían las cañas de azúcar ahí. Ajá. Y me dijo que le hablaban en inglés y que él había aprendido a hablar inglés. Y le pregunté qué recordaba. Y me dijo, recuerdo Good morning, gentlemen, y Good afternoon, gentlemen. Las únicas dos frases que recordaba del trato con los ingleses. Hay una cosa que me apasiona de tu biografía, bueno, varias. Pero una, tal vez porque yo vengo de una familia donde hay muchos escritores y la vena literaria, aunque es una figura que no me gusta tanto, siempre ha estado presente. Me alucina que en tu casa esos estímulos no existían, ¿no? Es decir, tu padre no era precisamente alguien vinculado a las artes, ni tu madre. Tú lo has contado varias veces, ¿no? Tu madre no termina su carrera de económicas, tu padre no termina su carrera de abogacía. ¿Cómo te empiezas a vincular tú con las historias? No te digo con los libros, sino tal vez alguien contaba cosas igual. Bueno, mis abuelos, sí. Mi abuelo, este abuelo sobre todo, ¿no? Y cantar canciones en gallego, contar historias. Los que más cuentos me contaban eran estos dos abuelos, mi abuela materna y mi abuelo. Y ellos tenían además una huerta detrás de la casa, ¿no? Y tenían un gallinero con gallinas. Y entonces también había una cosa de ir a plantar, a cosechar, a sacar los bulbos de las papas y no sé qué, donde había todo un relato que se iba haciendo, ¿no? Que te iban contando a través de también esas actividades, ¿no? Eso es genial, porque a veces cuando a mí me preguntan cuál fue el primer libro que leíste, yo más que en los libros pienso en eso, en los relatos de las personas que trabajaban en mi casa o los de la radio. Yo el cuento que me contaba mi abuela, que me lo contaba a repetición, todavía me lo acuerdo perfectamente y se lo contaba a mis hijos también. Y sigue funcionando, ¿viste esas cosas? No te voy a pedir que me lo cuentes, pero ¿cómo empieza por lo menos? Es una chica que llueve y tiene que ir a buscar medicina para el hermano porque está con tos y no encuentra las botas de goma. Entonces sabe que se va a mojar los pies y que a lo mejor también se enferma. ¿El entorno de tu infancia fue muy machista? ¿Tú sientes que el machismo estaba ahí? Por la época lo pregunto, porque era más o menos evidente, ¿no? Mira, la época hacía que digamos que haya cuestiones relacionadas con el machismo, pero las cabezas de las personas que yo tenía cerca no lo eran. Quiero decir, mi papá era uno que no le gustaba que te vistieras muy escandalosamente, que mostraras el talón, que te pusieras una pollera corta. Todas esas cosas tienen que ver con el lugar de la mujer y el lugar del hombre. Sí. Pero a su vez, él se lamentaba de que a mí me iba muy bien en el colegio, siempre fui muy buena alumna y, por ejemplo, le decía a alguna gente de la familia o los vecinos, sí, ella si no fuera mujer llegaría presidente de la Argentina. Entonces trataba de estimularme porque él decía que yo tenía muchas, pero que el mundo, es como si él reconociera que el mundo estaba hecho de determinada manera, que se iba a complicar, que se me iban a complicar las cosas, aceptaba las reglas, pero no es que le parecieran del todo bien las reglas, claro, ¿no? Claro. ¿Y de Bursaco pasan a Buenos Aires cuando tú tenías qué edad? No, nosotros siempre vivimos en Bursaco. Yo me fui a Buenos Aires cuando me fui a vivir sola. ¿Que eso fue a qué edad? A los 26. Pero ya para ese momento, Claudia, ya me imagino todo el clima de la dictadura y estaba impregnado en tu vida, en la vida de todos los argentinos. Sí. ¿Cómo sientes que te tocó a ti
Mira, a mí me pasó, claro, es una situación particular en este sentido. Yo tengo un libro que se llama Un comunista de conciencia, que vos lo conocés, sí, lo leí con mucho que tiene entusiasmo. que ver con esa época. Y a mí lo que me pasaba es que nosotros vivíamos en Bursaco, en un barrio de clase media baja, donde la mayoría de mis amigos no estaban muy en desacuerdo con que hayan sacado a María Estela Martínez de Perón en sus familias. Por lo menos no se los veía preocupados ni nada por el estilo. A lo mejor en algunas familias sí y no lo decían, porque tampoco, mi familia estaba muy preocupada y yo no lo decía abiertamente porque tenías miedo de decirlo. Claro. Pero tengo la sensación que la mayoría eran personas que estaban preocupadas porque faltaba el papel higiénico, porque supuestamente había mucha inseguridad y cosas que ciertas y cosas no ciertas, ¿no? Las bombas en los colegios, la falta de papel higiénico, se van llenando la cabeza, entonces llega un día que alguien dice, vamos a sacar a la presidenta y vamos a traer el orden, y hay mucha gente de clase media que dice, bueno, sí, traigan el orden, ¿no? No porque sean malas personas, sino porque no se dan cuenta de lo que viene atrás de todo eso. Claro. Entonces, en general, yo me sentí rodeada entre mis amigos con gente que pensaba de esa manera. Te vuelvo a decir, probablemente algunos no, y no lo decían como no lo decía yo, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasaba es que yo en mi casa tenía un discurso muy claro de lo que estaba pasando y yo no podía compartirlo en ningún lado, porque si lo compartías todo el tiempo te sentías en riesgo, ¿no? Qué sé yo, el hermano de mi mamá, que todavía vivía con nosotros en la casa de mis abuelos al lado, cuando yo estaba en esa edad, que era fines de la primaria, principios de la secundaria, él era un estudiante universitario en La Plata donde hubo muchísimos desaparecidos. Claro. Y él venía a casa y decía, estoy en la lista de desapareció tal, yo estoy en su lista de teléfonos, se quedaba 2 o 3 días, o sea, nunca militó, pero siempre estuvo en listas de amigos, claro, claro. que fueron secuestrados, ¿no? Me has hecho acordar que en tu libro, Un comunista en calzoncillos, que creo tu libro más autobiográfico probablemente, hablas de tu padre y en ese libro la narradora, cuando es niña, creo que el padre hace cosas muy distintas a los padres de las amigas, ¿no? Es un padre muy diferente. Bueno, en ese sentido, bueno, en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, mi papá era deportista, los otros no eran deportistas. Con respecto a estos temas, por ejemplo, mi papá era un viajante de comercio y venía y decía, se sentaba a comer y decía, en el Río de la Plata están flotando cadáveres. Porque los había visto, claro. Porque había trabajado en Quilmes y entonces al carnicero de Quilmes le habían secuestrado al hijo y estaba todo el tiempo mirando el río porque decía, va a aparecer en el río, porque se tiraban cadáveres al río. Entonces yo estoy segura que al resto de mis amigas no venían los padres y le decían, ¿no? Y alguna vez en el colegio, por alguna cuestión, no sé, algún día hablando de China y del régimen comunista y qué sé yo, una profesora interpretó que yo podía tener algo que ver con todo esto y me mandó a la dirección y me empezaron a preguntar qué opinaban mis padres y qué sé yo. Entonces vos enseguida te sentías que si decías algo, de verdad nunca estuve en riesgo. Pero era toda una sensación de esto no se dice y mejor que no se entere que mi papá dice que es comunista porque esto puede traer problemas. Pero además la posibilidad del riesgo sí que estaba latente. Quizá el riesgo inminente no. Bueno, yo tengo una amiga del colegio, no, del club, que era un poco más grande que yo, que en ese momento, como era un poco más grande, estaba trabajando como secretaria de un médico de Adrogué y fue secuestrado el médico, la familia y mi amiga. Y después aparecieron, no desaparecieron, pero se comió que estén secuestrados y que les digan, si no decís tal cosa, mató a tu mamá, claro, a una chica, claro. ¿No? Después una cosa muy particular que me pasó es que para mí siempre esta cosa que mi papá decía era... Por eso es un comunista en calzoncillo, porque él decía de la revolución, qué sé yo, pero estaba en mi casa en calzoncillo tomando mate. O sea, no es que iba a ser la revolución. Claro, de ahí el título un poco de tu novela. Exacto. ¿No? Que en realidad me lo regaló Alonso Cueto, porque yo... ¿En serio? Yo en un foro del Chaco de Mempo Giardinelli leí un borrador de los primeros capítulos y cuando lo leí, él me dijo, me encantó eso que leíste del comunista en calzoncillo. Y dije, ese es el título de la ¿Cuál novela. era el título que tenía hasta ese momento? No tenía título hasta ese momento. Estaba como borrador. ¿Y cómo Pero, espera, te quería decir una cosa, perdóname. Que ahora o sea, para mí esto era así, nunca nadie me dijo nada. Y ahora, bastante más grande, mi pareja se encuentra un día con una persona que es una persona que estuvo en el Partido Comunista o un partido de izquierda en la época de la dictadura. Y le dice, te quería decir que el padre de Claudia era nuestro hombre en Bursaco. Que le mande saludos. Y entonces le dice, sí, él nos hacía algunas O sea, sí tenía un papel, sí jugaba un rol. Yo no lo sé, porque alguna vez a mí me ha pasado en la secundaria, o sea, ahí en esas cosas, que mi papá ha venido y le ha dicho a mi mamá, tengo que ir a hacer algo a 20 cuadras de acá. Si yo no vuelvo, vos no avises a la policía.
Y yo y mi mamá pensamos que mi papá le iba a ir a meter los cuernos a mi mamá. No se me ocurrió que mi papá era el hombre murzaco de la revolución, ¿entendés? Claro, era más posible que fuera a engañar a tu madre. Claro, que fuera... o sea, yo me quedé así como, no le dije nada a mi mamá, pero pensé eso y estoy segura que mi mamá pensó lo mismo, ¿viste? Porque además en otro momento alguna vez le pregunté, ¿vos pensás que alguna vez te metí los cuernos? Y yo dice, no, pero una vez me extrañó que dijo que si voy a 20 cuadras y si no vuelvo no le digas nada a la policía. Un tipo que mete los cuernos no dice eso, ¿viste? Claro. Y cuando este señor dijo eso, dije, bueno, a lo mejor mi papá sí hacía algo que yo no sabía y por eso sabía tantas cosas y, digamos, no nada importante, pero a lo mejor llevar una documentación, llevar unos pasaportes para alguien que se pueda ir, alguna cosa, porque me llamó la atención que esta persona lo tenía como tan claro y que a mí se me ataron esos recuerdos, ¿no? Qué curioso es eso, ¿no? Porque los padres pueden morirse, pero sin embargo uno no deja de conocerlos porque aparecen como pistas sobre su pasado o sobre esas épocas en las que uno tenía una imagen más o menos borrosa. Sí, vos sabés que vos lo conocés a Martín Siva, que es un... Bueno, Martín tiene un libro, ¿no? Un libro sobre su padre, que se llama El salto de papá. Sí. Yo a su padre lo conocí muchísimo, porque yo trabajé en el banco con su padre. Para quienes nos están viendo y escuchando, se llama así porque el padre se suicidó. El padre se suicidó, se llamaba Jorge Siva, que el padre, él es Martín Siva, un gran periodista argentino, y el padre trabajaba en un banco y yo trabajaba con él en ese banco y lo conocí mucho. Entonces, cuando él empezó a recordar cosas de sus padres, digamos, a empezar a trabajar sobre la figura de su padre para hacer este libro, yo me reuní un par de veces porque él quería que le contara cosas y él estaba asombradísimo de la imagen que yo tenía de su padre, porque claro, uno como hijo hay algunas aristas de los padres que desconoce totalmente, entonces que su padre hiciera cierto tipo de chistes o que quisiera alguna broma con alguna mujer en el banco, todo eso le parecía como una cosa fuera absolutamente de lo que él se podía haber imaginado que su padre había hecho, ¿no? Ahora, no podemos hablar de tu padre y no hablar de tu madre, aunque ya la has mencionado hace un instante. Y porque también hay una novela no tan autobiográfica, Elena sabe, donde recuperas un poco la figura de tu madre para hablar de algo tan bien incómodo, doloroso como es la enfermedad. Tu madre tuvo Parkinson. Sí, en realidad... ¿Cómo lidiabas tú con eso cuando se empezó a manifestar la enfermedad? Bueno, mira, lo primero es que a mi mamá se le manifestó la enfermedad porque no se podía poner la manga de la campera. Entonces yo ahora cada vez que me voy a poner una campera y no puedo poner la manga, digo, me la tengo que poner como sea, ¿entendés? Porque el Parkinson no es una cosa que te haces un análisis y te dicen tenés Parkinson. Hay ciertas manifestaciones de, digamos, que hay cosas que no puedes hacer o que empezás a encontrar que arrastrás los pies o alguna cosa. ¿Es hereditario? Se supone que no es hereditario, pero como muchas enfermedades puede haber una propensión en algunas familias. En mi familia la única persona que lo tuvo es mi madre, porque también son enfermedades que tiene que haber algún desencadenante probablemente, ¿no? Vos sabés que yo cuando escribí Elena sabe, primero, no es la historia de mi mamá, pero es el cuerpo de mi mamá. Entonces, de alguna manera, esa novela cuenta el cuerpo de mi mamá, por más que la trama sea otra cosa. Entonces, todo lo que le pasa a ese cuerpo es lo que le pasaba a mi mamá. Y era un Parkinson muy malo, en el sentido de que a veces la gente lo lee y me dice, ay, tengo Parkinson, no sé si leerlo, y siempre les aclaro, mirá que el Parkinson que tenía mi mamá es un Parkinson que se llamaba Parkinson Plus en ese momento, ahora creo que tiene otro nombre. ¿Porque era severo? ¿O era... Porque tiene características, por ejemplo, no temblaba, que es la característica del Parkinson, sino que se va poniendo rígido y se va encorvando así y cada vez más encorvada y más rígida. Y avanza mucho más rápidamente. Y ahora hace poco, viste que se tradujo al inglés y que fue finalista del Booker, qué sé yo, y entonces un neurólogo o algo por el estilo inglés puso un comentario sobre el libro en Twitter y me arrobó, y yo le agradecí eso. Parecía que era alguien importante porque tenía muchos seguidores y muchos le hacían comentarios a este neurólogo, y entonces me dijo, ¿cuál fue tu fuente? ¿Dónde investigaste el Parkinson? Porque este Parkinson que vos describís es un Parkinson que nosotros en los consultorios lo vemos en un 5% de los casos nada más. No es común. Wow. 5% de los casos. Y entonces le dije, no es que tuve que investigar demasiado, sino que es el que tenía mi madre. Y me dijo, bueno, la mejor fuente de información y la más dolorosa, me contestó, una cosa por el estilo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pasa eso. A mí vos sabés que no sé, hay cosas en la novela, por ejemplo, que el personaje muchas veces está con el pañuelo, porque mi mamá, al hacer así, estaba todo el tiempo babeando, y entonces suponete, vos le prestabas un libro y te babeaba el libro, y le prestabas una revista y te babeaba y entonces se empiezan a producir situaciones de enojo que pobre no tenía la culpa, pero a su vez te da bronca, y te da bronca la enfermedad, y te da, bueno... Y la mirada del otro sobre el cuerpo enfermo también. La mirada del otro. Y una crítica muy importante en Argentina puso sobre la novela, dice, ¿cómo puede ser que lo único que se le ocurrió es ponerle un pañuelo y una baba? Y yo pensaba, claro, es que no se me ocurrió.
Que así era. A esa persona a lo mejor se le ocurrió que tendría que haber puesto que temblaba, otra cosa, porque es el lugar común del Parkinson. Este era un Parkinson muy particular, ¿no? Es evidente entonces que al no tener en tu casa, ni por el lado materno ni por el lado paterno, influencias artísticas, tú decidirás estudiar contabilidad. Sí, yo en realidad decidí... Para lo que también tienes talento. Yo estaba en una cena contigo y al momento de la cuenta... Soy buena para las cuentas. Sí. No, y ahora cuando fui a hacer el Camino de Santiago, que éramos 6 personas, las cuentas las llevaba yo también. O sea, sí tenías talento para la contabilidad. Y todo el mundo me creía porque sabía que lo iba a hacer bien. ¿Y entonces cómo te conviertes de contable en escritora? En realidad yo quería estudiar sociología. La carrera se cerró ese año porque era la época de la dictadura y varias otras carreras humanísticas. No había muchas cosas para elegir. Y a mí la matemática siempre me gustó muchísimo también, ¿no? Y bueno, para entrar a ciencias económicas había que estudiar matemática e historia. Eran 2 materias que me gustaban. Como te dije antes, mi mamá había empezado ciencias económicas y no terminó. Mi papá había empezado abogacía, pero siempre se arrepentía de que tendría que haber estudiado ciencias económicas, que esa carrera sí la hubiera terminado. Entonces había como en mi casa una cosa de completar. Mi hermano también estudió ciencias económicas. ¿Tú terminaste la carrera? Sí, yo terminé la carrera. ¿Y llegaste incluso a tener altos cargos más o menos altos? Primero, di un año libre en la UBA, que es la universidad pública. Tuve el mejor promedio de la carrera. Y después entré a un estudio de auditoría, que era un estudio de auditoría donde solamente había varones hasta el año que entré yo, porque había solo varones. Pero ese año, como se llamaba Arthur Andersen, que era una de las Big Eight, de las grandes compañías de auditoría como Pricewaterhouse o KPMG, todas esas así grandes. Y como era una empresa referida de Estados Unidos y había una ley, en Estados Unidos había una ley antidiscriminación y te obligaba a tomar minorías, tenían que tomar mujeres. Entonces, sobre 10 que ingresaron, entramos 3 mujeres, que éramos los mejores promedios de las universidades donde nos habíamos recibido. Y los hombres no eran los mejores promedios, seguramente eran buenos, pero no se les exigía lo mismo, ¿no? Así que sí, trabajé ahí, trabajé en el banco de Jorge Sivak, trabajé en otra empresa como gerente administrativa. ¿Y en paralelo ya escribías cosas o todavía no? Yo siempre escribí, desde que sé escribir, escribo. Lo que pasa es que lo que a mí me costaba era pensarme escritora. Claro. O sea, yo escribía y pensaba, bueno, esto es una cosa aparte. Yo voy a escribir, pero yo tengo que tener un trabajo, tengo que tener una profesión. Tengo que vivir de algo. Tengo que vivir de algo y aparte escribo. Y empecé a hacer talleres. O sea, en Argentina era bastante común que hubiera escritores importantes dando talleres. Con el que más tiempo estuve, que reconozco mis maestros, Guillermo Sacomano, pero antes también había hecho que fue muy bueno con Enrique Medina. ¿Y es verdad que decides ser escritora en un vuelo, en un avión? En realidad tomé... ¿O ese es un mito? No. O sea, no es que decidí ser escritora, sino que empezó como un proceso ahí, que es el siguiente. Yo estaba yendo a San Pablo a hacer una auditoría para esta empresa y llevaba El Ámbito Financiero, que es un diario económico que leen los contadores, y veo un artículo así chiquitito que decía Editorial Tusquet, concurso de novela, y dije, bueno, listo, yo llego a Buenos Aires, me pido una licencia y escribo una novela y la mando a este concurso, porque si no me va a explotar la cabeza. Estaba pasando mal en el trabajo. Porque era muy intenso y porque yo me tomo las cosas muy intensamente, ¿no? No es que me fuera mal a mí en el trabajo. Entonces volví a Buenos Aires, pedí la licencia y me puse a escribir la novela. Y mientras tanto dije, bueno, un día de estos voy a Tusquets, que en ese momento no pertenecía a Planeta como ahora, sino que eran editoriales independientes y que tenía un local muy chiquito pasando Constitución, en un lugar bastante lejos de donde yo vivía. Y dije, un día voy a pedir las bases para ver cuántas páginas, ¿viste? Esas cosas que uno necesita saber de los concursos. Cuando voy a pedir las bases era para La Sonrisa Vertical, que era un concurso de literatura erótica, de una serie erótica que tenía... ¿Tú no tenías idea de que era un concurso de literatura erótica? No, yo ahí decía concurso de novela. Entonces, como ya era un objetivo conmigo misma, ¿no? De decir... ¿Te obligaste a escribir una novela erótica? Me obligué a que tuviera condimentos eróticos para poderla mandar al premio. Entonces... compré todo lo que encontré de Anaïs Nin, Henry Miller, Baudelaire, qué sé yo. Cosas que me pudieran servir para escribirla. Sí, para inspirarme o para tomar modelos o lo que sea. Y la mandé al concurso y un día me llega por correo un tarjetón de Tusquets de Barcelona que me invitaban a la fiesta de premiación porque era una de las 10 finalistas. Y ese fue el primer espejo que yo no tuve en mi familia. Como vos decís, vos estabas rodeado de escritores o qué sé yo, entonces tenías algún modelo que a lo mejor decía, yo quiero ser como el tío tal o como no sé qué. Claro. Yo no, o sea, mi familia, mi abuelo era panadero, mi papá era viajante de comercio, mi mamá trabajó en una escribanía. No había escritores ni artistas, ¿no? Y entonces... ¿Llegaste a la final? Era una de las 10 finalistas. Entonces, cuando me llegó eso, que era una de las 10 finalistas sobre 200, 300 novelas que se habían mandado,
la sensación fue, pero entonces si yo me esfuerzo, si trabajo, a lo mejor un día puedo llegar a ser escritora. Ese fue el primer... ¿Era El secreto de las rubias? Era El secreto de las rubias, sí. ¿No? La novela erótica, sí. que permanece guardada en un cajón. Permanece por ahí, sí. Y que tú has dicho en algún lado que tal vez cuando ya no estés en este mundo, tus hijos puedan publicar la novela erótica. Será como la broma de la madre para los hijos. Viste que siempre las viudas encuentran un manuscrito. Bueno, mis hijos encontrarán la novela erótica, que ya a esta altura de erótica no debe tener nada, ¿viste? Porque... Claro. Y el activismo, tú te has definido también en otras oportunidades como escritora, madre y activista, tal vez una definición más reciente. ¿Cuándo sientes que nacieron esos impulsos por querer no solamente decir abiertamente, sino públicamente y ser consistente en eso, salir a marchar en nombre de ciertas causas? ¿Lo asocias con algún hecho puntual o sientes que fue un aprendizaje gradual? Yo creo que, yo siempre tuve las mismas convicciones. Lo que quiero decir es, si yo hice activismo por el aborto, de todos modos en mis novelas, desde Tuya, que es la primera novela, está presente el aborto. En Elena Sabe está presente el aborto. ¿Tú hacías activismo mientras escribías? Bueno, lo que pasa es que no había una plataforma pública donde nos vieran a todas diciendo eso. Claro. Entonces, cuando se abre el debate, yo no pertenecía a ningún grupo de activismo dentro del feminismo. Pero sí que lo que estaba escribiendo estaba presente estas cuestiones. Y cuando en el 2018 se abre el primer debate por el aborto en la Argentina, ahí sí se abrieron un montón de espacios que fuimos ocupando distintas mujeres que teníamos alguna posibilidad de llegar a micrófonos también, ¿no? Porque había muchas mujeres que venían peleando por esto de muchísimos años y a las que le debemos que haya salido la ley, pero a veces pasaba que en un canal de televisión, si era alguien conocido, te invitaban para que vayas a hablar del asunto, y si no sos conocido no te invitaban. O en diputados, cuando yo fui la primera vez a hablar por la ley del aborto, la idea de las mujeres que formaban parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito es, a nosotros ya nos escucharon 200 veces, cuando vamos ya ni nos escuchan, se ponen a mirar el teléfono, a tomar cafecito. En cambio, cuando va una actriz o cuando va una escritora o alguien conocido, aunque sea por cholulismo, prestan atención. Un poco más. Entonces empezaron a convocar a personas de otro tipo para ese tipo de discursos, y ahí es donde se hizo público el activismo, ¿no? Tú has visto que los movimientos antiabortistas han ido no solamente creciendo, sino empoderándose muchísimo en los últimos años sobre todo. ¿Qué argumento te parece el más persuasivo para tratar de convencer o persuadir a alguien que no cree en la posibilidad del aborto, en que por lo menos la empiece a considerar? ¿Cuál de los muchos argumentos que tú tienes, de los que has escuchado, de los que has aprendido, te parece que es el que hay que colocar sobre la mesa para iniciar una conversación al respecto? Yo creo que todos los argumentos son válidos, pero que con este tema y con otros temas que tienen que ver con las luchas del feminismo, hay que ser muy inteligente de qué argumentos se esgrimen y qué no. En algún momento le recriminan ahora a Simone Weil, que es la ministra que puso en Francia el aborto, porque ella solamente usaba argumentos médicos y no de la mujer tiene que poder decidir. Bueno, para que salga la ley. Entonces nosotras, cuando empezamos con estos discursos, sabíamos que el argumento que teníamos que aplicar era el argumento concreto y médico y real de que por más que no haya ley, las mujeres se van a hacer el aborto igual y van a morir en el aborto, van a ser mutiladas, y además es una cuestión de ricas y pobres, porque la que tiene dinero va a ir a la clínica que vamos todos a hacerse un aborto, y las otras van a ir a un lugar horrible donde probablemente van a terminar mal. Así es. Entonces, el argumento era básicamente eso. No va a cambiar en nada, no va a haber un aborto más ni un aborto menos si aprueban la ley, solamente lo que vamos a impedir es que las mujeres mueran en un aborto, se quedan discapacitadas en un aborto, y además una mujer que hace un aborto en un centro de salud sale de ahí con la información necesaria para no volver a quedar embarazada, a lo mejor con anticonceptivos o lo que sea. Es lo que yo siempre digo. Yo no estoy a favor del aborto en sí, estoy a favor de que las mujeres se informen y que informadas tomen la decisión que crean que es mejor para su cuerpo y para su vida. Incluso para después poderse cuidar es mucho más fácil encauzarlo dentro del sistema de salud con el aborto. Pero ¿cómo lidias con el argumento científico que también muchos arguyen al decir, no, pero hay vida ya desde determinado número de semanas? ¿Tú tienes claro qué dice la ciencia, si es que hay un veredicto al respecto de cuándo empieza la vida? Es que la vida empieza, eso va cambiando según a quién le convenga. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, esta uña crece. Tiene vida, sí, las células se reproducen. Ahora, es una parte de mi cuerpo. Sí. Entonces, ¿en qué momento ese embrión es una vida independiente? En el momento que puede vivir fuera del cuerpo de la mujer, básicamente. Si no, yo considero que no. De todos modos, hay un argumento que es irrebatible y que yo creo que en el fondo tu pregunta,
aunque no lo quieras ni lo has hecho a propósito, también tiene que ver con eso, que es un argumento religioso de concepción de la vida. Duda, entonces es ahí la pared donde uno no puede... Exactamente. Vos no podés traspasar esa pared porque ahí hay una cuestión religiosa en la cual alguien cree que están matando a un niño y es dificilísimo moverse de ahí, ¿no? Hay muchísimos textos, hay un texto extraordinario sobre un violinista que se le pone una persona atrás y no lo pueden despegar. Hay distintos textos que trabajan sobre esto para poder explicarle al otro por qué sí se puede y no es una vida, porque esa vida, si uno la saca de la madre, no puede avanzar, ¿no? Pero de todos modos, la religión misma, para la religión católica, hace muchos años no había problema con el aborto, porque la religión católica consideraba que la persona era persona cuando nacía el niño y el alma entraba al cuerpo. Y entonces no había problema con el aborto. En alguno de esos concilios de no sé qué, de no sé cuánto, se definió después que no, porque por algo que los hombres definieron, no, mejor esto. Pero después... Y hay que recordar también que en muchos conventos, cuando se han hecho excavaciones, se encuentran cadáveres de niños a montones, muchos de ellos muertos por las propias monjas o novicias que allí trabajaban, a veces embarazadas de los propios sacerdotes. Yo, la primera vez que fui a hablar sobre el aborto a diputados, como yo soy una escritora, traté de hablar desde cosas que tienen que ver conmigo. Y llevé el argumento del libro de Irving, Los Príncipes de Maine. Ajá. En Los Príncipes de Maine es la historia de un médico que tiene un aprendiz, que ellos tienen un orfanato. En ese orfanato en Estados Unidos, en Maine, que es una zona rica de los Estados Unidos, las familias ricas dan plata para ese orfanato para que las mujeres pobres que quedaron embarazadas solteras vayan ahí, tengan sus hijos y los den en adopción. Y luego alguien va y los adopta, ¿no? Entonces las mujeres pobres las hacen ir ahí a parir. Pero este mismo médico lo llamaban esas familias para hacerle abortos a sus hijas. Entonces él empezó a tener como una contradicción. Me dice, bueno, ¿cómo es esto? A las pobres del orfanato yo las hago parir, pero a las hijas de ustedes cuando quedan embarazadas, ¿no? Y es bastante interesante porque muchas veces... En esa hipocresía está envuelta parte de la discusión también. Exactamente, ¿no? Y entonces muchas veces vos llegás al otro más por la ficción, por leer una historia que te haga decir, pero mira cómo es esto, que si vos vas con los argumentos demasiado... Yo igual creo que también hay otros argumentos, que el derecho de la mujer de decidir, de tener su propia vida, de no querer ser madre, son argumentos. Lo que me parece que en el momento que nosotros discutimos la ley del aborto, era mejor usar otros argumentos, porque esos argumentos enseguida eran rebatidos desde el prejuicio de ustedes lo que quieren es tener una vida sexual y hacer lo que se les dé la gana. Sí. Un montón de argumentos que tienen que ver con el desconocimiento absoluto, porque ninguna mujer va a decir, hago lo que quiero, total, después voy y me hago un aborto. No es así. Ahora, tú te volviste una de las voces más reconocibles en la Argentina con el tema de la lucha por un aborto gratuito y seguro. Y no sé, me preguntaba ahora más temprano, mientras pensaba en esta conversa, si alguna vez te han amenazado, porque tú sabes que los pro vida no tienen muchos reparos cuando se trata de, en defensa de sus causas, amenazar al otro incluso con privarlo de la vida. No sé si a ti te pasó. En las redes sí, o sea, en persona no, en las redes sí. En las redes me han mandado, por ejemplo, videos de mujeres violadas y diciendo esto te vamos a hacer. Después fotos de Falcon Verde, que es el símbolo el Falcon Verde es el símbolo de la dictadura cuando te chupaban y te mataban. Sí. Fotos te vamos a pasar a buscar. Eso permanentemente en las redes. O barbaridades tipo escribirte, que eso, viste que Twitter, si vos pones culo, te baja la cosa, pero si vos, por ejemplo, que a mí me escriban, te voy a meter un palo por el orto y te lo voy a sacar por la garganta, por ejemplo, en Twitter. Y vos lo denunciás y te dicen, no vemos que esté en contra de las normas de... Sí. Y ahora con Elon Musk a la cabeza de Twitter va a ser bastante difícil después, encontrar la categoría adecuada. No, terrible. Y después sí concreto, eso en las redes. Después concreto, videos que mandaron a hacer grupos de antiderechos con mi foto, con foto de Dolores Fonsi, de algunas otras actrices que estaban en la ley de aborto, donde explicaban que, ¿cómo se llama el rico? A Soros nos daba dinero. Y entonces iban con esos videos a las escuelas de las provincias a decir que nosotras estábamos financiadas por Soros. Y eso lo hacía una senadora
Argentina, iba con esos videos. Lo peor es que hay gente que se lo cree. Exactamente, ¿no? Hay gente que se lo cree. Entonces ahí te enseñan. Y después hubo una cosa concreta, que quizás te lo conté en alguna oportunidad, que es cuando vino Padura a la Argentina. Leonardo Padura. Leonardo Padura vino muchos años, y yo lo presenté varias veces que vino a Argentina. Una de esas veces era en el medio de la discusión del 2018, y entonces hubo un grupo pro vida que empezó a llamar, porque a Padura lo traía la Editorial Planeta y la Fundación OSDE, que es una fundación médica. Empezó a llamar a la Fundación OSDE de 400 personas por día, porque se ve que se ponían como tipo target, ¿no? Sí. Para pedir que a mí me saquen de ese trabajo. O sea, yo estaba contratada para presentarlo a Padura y ellos llamaban para decir que si a mí no me sacaban de ahí, se daban de baja de la obra social. Cosa que a lo mejor ni estaban en la obra social. ¿Y prosperó el chantaje? No, porque Planeta se puso firme que si no, no se hacía la presentación. O sea, no tengo ni que explicarte la barbaridad que es eso, porque es una censura. Además que yo no iba a hablar del aborto, yo iba a presentar las novelas policiales de Padura, hablar de literatura. La Constitución tiene el derecho a ejercer el trabajo y te están impidiendo ejercer el trabajo. Y lo que es gracioso de toda esta anécdota es que, bueno, esto fue un revuelo en el periodismo y demás, y lo llaman a Padura, Cuba, ¿no? Y le dicen, ¿qué opinaba de esto que había pasado? Y Padura dice, pero como en la Argentina no hay aborto. Porque claro, como en Cuba hace tantos años que hay aborto, en Cuba y en Uruguay son los dos países donde hace muchísimos años que hay, y a todo el mundo le parece que Argentina es un país muy moderno, ¿no? Le dice, ¿cómo no hay aborto en la Argentina, no? Ahora, Claudia, ¿qué ha ocurrido con el feminismo? Yo siento que cuando empezó la causa feminista, te hablo de la oleada más moderna, ¿no? Yo siendo un machista de formación, ¿no? Y digo de formación en el sentido que intento de construir ese machismo todo el tiempo y desprogramarme de las cosas que me enseñaron cuando era niño, y me considero un feminista, un aliado, pero veo que de pronto las agendas empezaron a mezclarse. Tú ves aquí en España que hay como distintos tipos de feminismo, distintas causas feministas que se van montando una sobre la otra. ¿Cómo describirías eso que empezó a ocurrir y que han hecho también que algunas de sus lideresas o defensoras más reconocibles incluso entren en contradicción unas con otras? Sí, eso de las contradicciones está mucho más en España que en Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. O sea, por supuesto que hay distintas opiniones con respecto a muchos temas, hay distintas opiniones, pero acá es muy radical la pelea, es muy radical, cosa que no pasa en Latinoamérica. Creo que nosotros tenemos una conciencia como de lo urgente, ¿no? O sea, cuando vos tenés cuestiones básicas como que en Argentina una mujer cada 24 horas es asesinada en un femicidio, o en México creo que es cada 10 horas, si no me equivoco. Y Perú está por ahí. Perú también es. Entonces nosotros no nos podemos pelear para ver si tal cosa o tal otra, si yo estoy de este lado o de este otro. El tema del colectivo trans, que es lo que básicamente trajo muchos problemas en el feminismo en España, no es un tema que en Latinoamérica esté presente. O sea, no está presente, por supuesto habrá alguna mujer que piensa que no le parece que estén... Hay mujeres que piensan eso, pero no es un debate del feminismo. No hay un grupo y se separan. Puede haber alguna. No hay un debate, y además de que no hay un debate, hay una realidad que es, en Argentina, por ejemplo, hace 10 años que tenemos ley trans. Hace 10 años que una persona... En ese sentido, Argentina sí está 10 pasos adelante. Bueno, pero yo lo cuento esto porque una persona puede ir al registro civil y decir que quiere cambiar su sexo sin llevar ningún tipo de comprobante médico como pretenden algunas feministas en España. Eso hace 10 años. Hace 2 años que una persona puede ir al registro civil en Argentina y poner la X, ni siquiera varón o mujer, puede poner X si quieren en el documento. No pasó ninguna de las catástrofes que yo escucho en España que dicen que van a pasar. ¿Viste eso? Que se van a anotar en torneos deportivos, van a ir a los baños a violar mujeres. Porque pasó una vez, generalizan, bueno, ¿no? Si pasa una vez, hay que solucionar eso que pasó. Exacto. Pero vos no vas a dejar de darle los derechos a un colectivo, porque una vez un señor... Porque es como si yo dijera, bueno, no dejamos usar más autos porque uno se emborrachó una vez y mató a alguien con... Bueno, no, o sea, vos tenés que solucionar el problema puntual. Entonces, hay un problema en el deporte, se solucionará dentro del deporte. Hay alguien que viola a alguien en un baño, que puede ser mujer, varón, trans o lo que sea, porque mala gente hay en todos lados, se solucionará. Pero vos no podés quitar los derechos por eso. Pero lo que te quiero decir es, más allá de que es posible, bueno, podría pasar, a lo mejor sí, pero no ha pasado. O sea, no ha pasado en cantidades, no ha pasado... Entonces, en ese sentido, yo siempre cuando hablo de esto en España digo, quédense tranquila, porque no va a pasar. No va a pasar. Yo creo que es más un problema de sentir
que hay un espacio que no se quiere repartir. Y como nosotros en Latinoamérica, más que un espacio que no queremos repartir, lo que estamos haciendo es tratar de luchar todas juntas para que no nos maten, para tener las mismas oportunidades de trabajo, otro tipo de cosas que son mucho más urgentes, y no tenemos ese problema. Me parece que las mismas luchas que tenemos las mujeres son las que tiene el colectivo trans y podemos luchar juntos. ¿Y temes que incluso una ley que ya está tan asentada en la Argentina y que tiene 10 años de vigencia pueda sucumbir ante la oleada derechista que promete ser protagonista en las elecciones de octubre en Argentina? No. Yo no, eso te digo, no creo que haya ninguna posibilidad. Por supuesto que hay algunos que lo dicen, hay algunos que dicen eso en sus plataformas y demás, pero para eso primero tenés que tener un montón de votos, tenés que dedicarle tiempo a eso. Claro. Me parece que son ese tipo de cosas. No sé, yo veo que acá en España, por ejemplo, cuando la derecha va a alguna ciudad, saca las bicisendas. Y vos decís, ¿qué tiene que ver? Como le puso a la izquierda las bicisendas, saca las bicisendas. Y porque es algo visible. Yo creo que esa cosa de decir, vamos a sacar la ley, vamos a volver atrás con tales derechos, es como, parecería que es un lugar común de cierta gente que dice, mirá, van a hacer eso. Y eso es fácil de decir. Ahora, soluciona la economía, hace que haya menos pobres, danos más trabajo, baja la inflación. Todo eso es tan difícil que de eso no hablan. Hablan de esas pequeñas cosas que, lo mismo que también me parece injusto, me parece que de los dos lados está mal, eso de creer que un gobierno no le fue tan bien porque se ocupó de los temas de las mujeres. ¿Viste eso de, se ocupaban del lenguaje inclusivo de los derechos de las mujeres y entonces mirá cómo le fue? No, le fue mal porque hicieron las cosas mal, claro, no porque se ocuparon del lenguaje inclusivo ni de los derechos de las mujeres. Pero hasta los propios que lo hicieron se escudan a veces en eso, ¿no? Como, viste, como les viene bien decir, bueno, hicimos esto, pero no nos quedó resto. Por cierto, ¿tú usas el lenguaje inclusivo o mejor dicho, cuándo es que lo usas? Yo no uso el lenguaje inclusivo para la literatura y no lo uso habitualmente, pero no me molesta en absoluto. Uh-huh. Y muchas veces estoy complicada de cómo decir algo porque me incomoda decirlo en el universal masculino. No uso la E, por ejemplo, pero sí muchas veces termino diciendo escritores y escritoras porque me incomoda decir escritores y hay 10 escritoras. No, si no te sale natural, tampoco te esfuerzas. Pero no me sale natural. Pero he estado en reuniones, en lugares donde yo no sé qué son las personas que están ahí. Y ahí pienso, qué interesante esto de no tener que decir en masculino o en femenino, porque no tengo que estar preguntando qué son y a lo mejor decís una cosa y ofendés. Entonces yo creo que el lenguaje está en cambio porque incomoda y porque no nombra adecuadamente. Lo que hasta ahora está puesto sobre la mesa como solución, a mí no me resulta todavía, pero eso no quiere decir que me parezca mal, ¿eh? O sea, yo creo que en algún momento nos acostumbraremos a encontrar una manera de nombrarnos a todos sin dañarnos, sintiéndonos todos cómodos, etcétera, ¿no? ¿En tu casa hay debates sobre estas cosas? ¿Se conversan mucho estas cosas? ¿Todos piensan más o menos parecido? Pienso en tu pareja, en tus hijos. Mira, mis hijos todos son bastante abiertos en ese sentido, más que yo te diría, tienen 29, 27 y 25 años. Y mi pareja es casi, te diría, más abierta que yo para estos temas también, porque a pesar de que es un señor grande, que tiene más de 70 y pico de años, siempre estuvo a favor, batalló para el aborto, para el matrimonio igualitario, para la legalización de la marihuana. Cuando era diputado fue uno de los miembros del tribunal que juzgó a los militares. Juzgó a los militares, pero te quiero decir, ahora, hace poco, tenía la planta, le habían llevado la planta de marihuana y tenía una plantita de marihuana en la ventana. Él no tiene problema con ninguna de esas cuestiones que tienen que ver con los derechos modernos de las personas y no le parece que conceder esos derechos hace que la sociedad sucumba ni nada por el estilo, ¿no? Y si no, no podríamos estar juntos porque uno puede tener diferencias en formas de pensar, incluso en cuestiones políticas. A lo mejor él va a votar a alguien que yo no voy a votar, no sé, eso puede ser. Ahora hay ciertos temas en los cuales tenés que estar de acuerdo, si no es muy difícil, ¿no? ¿Y leen tus libros? ¿Ven las películas que se hacen sobre tus libros? ¿Ven las series que escribes? Sí, mi pareja sí, incluso las lee antes de que las publique, es muy, muy buen lector. Mis hijos todos han leído algunas de mis novelas y ninguno leyó todas, ¿no? Entonces yo nunca tengo una cosa como de forzamiento, ¿no? Sí, si quieren mejor, leer, leen, y si no quieren leer, no leen. Una vez me pasó... Yo tengo un hermano que nunca leyó nada mío y creo que por eso todavía nos seguimos hablando. Bueno, mi hermano también, algunos leyó y otros no leyó. Y uno de mis hijos, con la primera novela tuya, la estaba leyendo y me dijo, mamá, esta no se la des a la maestra.
Y le digo, bueno, ¿por qué dice? No, porque dice culo en la página tal. Entonces también pienso, yo que pienso también que para los chicos, quizás con un padre es una cosa y con una madre es otra, ¿no? Totalmente. Ver la cabeza de la madre tan abierta y con temas de los cuales no hablas habitualmente, ¿no? De la sexualidad de los adultos, o sea, podés hablar de algo que te preguntan ellos, pero no es que estés hablando de la sexualidad y de temas demasiado íntimos de los adultos, no es una conversación habitual que si hay que tenerla se tiene, pero ellos ahí tienen como la cabeza abierta tuya, ¿viste? ¿Cómo sabes cuando estás delante de una historia o de algo que puede ser prometedoramente una historia, que eso puede ser una novela, que puede ser un guión, que puede ser un relato, que puede ser un cuento? ¿Lo sabes intuitivamente o...? En general yo siempre que me pongo a escribir novelas. Cuando es de voluntad mía, o sea, me aparece una imagen disparadora y yo ahí creo que hay una novela y si la sostengo es porque hay una novela. Cuando escribí las otras cosas era más a pedido, incluso los cuentos. Yo no soy cuentista, ¿no? Yo soy novelista, pero para muchas publicaciones me han pedido un cuento, entonces busqué una situación para contar un cuento. Pero, por ejemplo, mi libro de relatos, ¿quién no? Mucha gente me dice, parecen inicios de novelas, ¿no? Como que de todas esas se podría derivar una novela. Claro. Y después, bueno, lo que tiene que ver con el guión también es algo muy a pedido, aunque sea pedido de, por ejemplo, con El Reino. Marcelo Piñeiro y yo dijimos, che, hacemos una cosa juntos y empezamos a tirar ideas, a pedido de nosotros mismos. Pero quiero decir, no es algo espontáneo que apareció una idea y yo me puse a pensar, esto es mejor para un guión. Lo buscamos, ¿no? A mí me encantó El Reino. ¿Te imaginaste el éxito que iba a tener? La verdad que nosotros no nos imaginamos tanto porque, o sea, sí nos imaginamos que le iba a ir bien, que a la gente le iba a interesar, pero a veces cada tanto pasa que un texto, una película, una serie toca una fibra de un tema que estaba latente y que la sociedad no había empezado a debatir. Y eso fue lo que pasó con El Reino, ¿no? Que la presencia de los religiosos en la política, por ejemplo. Sí, que mucha gente se puso a debatir la presencia religiosa en la política a partir de la serie, ¿no? ¿Y va a haber tercera temporada? No creo. Estamos ya pensando en otras cosas. Eso dicen siempre los que... No, pero me parece... La escribimos muy pensando que este era el cierre. Y por otra parte, los dos somos grandes, ¿no? Quiero decir, somos grandes. Ya hemos hecho un montón de cosas y como que no tenemos la necesidad de decir, bueno, necesito hacer una próxima serie para seguir con esta serie, sino que buscamos proyectos que sean lo que tenemos ganas de hacer, ¿no? Y entonces Marcelo ahora tiene un proyecto que él le encantó y que me lo propuso, y a mí me encanta lo que me propuso y seguramente vayamos por ese lado, pero es más de ganas de hacer, ¿no? Más de ganas de hacer que de la obligación de que tiene que haber una tercera temporada de algo, ¿no? No paras nunca, ¿verdad? Mira, y en el poco tiempo que te conozco siempre te veo haciendo cosas, incluso cuando nos tocó compartir un viaje, tú eras del grupo la que más caminaba, la que más paseaba. Me pongo a ver las cosas que has hecho y has hecho de todo, es decir, ¿sientes que siempre tienes que estar creando cosas o no te lo impones tanto así? A mí me llama la atención muchas veces porque cuando me dicen esto y cuando yo freno y miro digo, sí, yo hago más. O sea, pero yo pensaba que todos hacían tanto. Yo pensaba que todos se levantaban temprano, todos caminaban, todos hacían esto, todos hacían... Y después veo que no, y que la gente dice, estoy muy cansado, ¿por qué hice tal y tal cosa? Y yo digo, bueno, ¿será que hay que hacer menos? Hay algo personal en eso, ¿no? Que yo ya tengo como una energía muy proactiva. Y después también hay una cosa de la edad, que al revés de... A mi pareja le pasa lo mismo. Acabas de hacer el Camino de Santiago. Acabo de hacer el Camino de Santiago. Sí. Yo me cansaba solamente viendo tus historias en Instagram. No, pero yo ya lo haría de nuevo. Pero yo creo que hay una cosa con la edad que... yo tengo más de 60 también, que a mucha gente eso le implica como, bueno, vamos a reposar, vamos a descansar, ya está, qué sé yo. En ti y a mí me agarra al revés. Es como que quiero leer todos los libros, quiero hacer todos los viajes, quiero ir a todos los festivales, porque qué sé yo cuánto más dura esto. Claro. Entonces es al revés, es como que quiero vivir todos los mundos posibles, ¿no? Y eso también lo voy a tener que graduar un poco porque en un momento me van a doler las rodillas o no sé qué. En Un comunista en calzoncillos, la narradora dice esto: la vida es una sucesión de actos miserables interrumpidos por unos pocos y pequeños actos heroicos. Y es en el promedio de todos ellos donde logramos sentirnos dignos, donde queremos que al menos un testigo nos sepa dignos, aunque no lo seamos. No te voy a preguntar por los actos miserables interrumpidos, pero sí por los pequeños actos heroicos. ¿Me podrías decir alguno del que te sientas especialmente orgullosa? Bueno, yo creo que en el activismo he hecho cosas importantes y
y podría nombrar muchos, o sea, muchos, no porque sean tan importantes, pero quiero decir muchas pequeñas cosas. Pero me parece que, por ejemplo, ya que soy escritora y que hablamos también de literatura y eso, el mismo año 2018, que fue el año de la primera discusión por la ley del aborto, que se aprobó en diputados y no en senadores, sí. Yo tenía que abrir la Feria del Libro de Buenos Aires ese año. Y fue un discurso magistral. Lo he leído. Ah, ¿lo leíste? Sí. Bueno, muchas gracias. Pero yo iba con muchas cosas para decir. Yo iba a hablar sobre el rol del intelectual, entre comillas, en la literatura, en la sociedad, qué se nos pide, si se nos pide solamente que escribamos libros o si se nos pide otro tipo de participación. Y por otra parte terminaba con un listado de libros como el de Los Príncipes de Maine, que eran todos libros donde se trataba el tema del aborto. Enero de Sara Gallardo, un libro de Sergio Holguín, de distintos autores argentinos y no argentinos que desde la literatura hayan tocado el tema del aborto. Para mí era un discurso muy importante porque lo había pensado mucho, porque tenía que ver además con el activismo que estábamos haciendo. Sí. Y siempre pasa en la Feria del Libro de Buenos Aires que son ferias con aperturas bastante políticas. Este año no tanto, pero muchas veces pasa que como el gobierno de la ciudad es de un partido político y el gobierno nacional es de otro, entonces el ministro de una cosa y el ministro de la otra, y entonces viste, hay como chispas que saltan por ahí. Y muchas veces también van grupos que tienen algo para reclamar, que van a la apertura de la Feria del Libro para ser oídos, porque no fueron oídos en otra distancia, entonces van ahí. Entonces ese año había un grupo de estudiantes y profesores de escuelas terciarias que estaban cerrando esas escuelas y que no dejaban hablar porque cada vez que alguien quería hablar golpeaban los tambores y qué sé yo. Y entonces se generó una situación bastante complicada. O sea, el ministro de la Nación no pudo hablar, el ministro de la Ciudad no pudo hablar, los representantes de la Feria del Libro no podían hablar porque cada vez que subían no podían hablar. Y entonces vino uno de la Feria del Libro y me dijo, ¿y vos te animás a subir al escenario? Y yo le dije, yo me animo, o sea, yo animarme, porque ninguno subía. Y a ver qué pasa. Vemos qué pasa. Y entonces subí y las cosas se empezó a calmar, pero se empezó a calmar no solamente porque yo no estaba involucrada en ninguna de esas circunstancias, sino porque en la platea había un montón de amigas escritoras y periodistas que empezaron a calmarlos. Y dije, pará, escuchala, después seguís, pero escuchá lo que te parece. Y casualmente mi discurso hablaba con eso que estaba pasando, es escuchar lo que está pasando en la sociedad, hacerse eco de lo que está pasando en la sociedad. Si esto explota ahora es porque antes no se escuchó y antes no se hizo eco, etc. Entonces, el discurso tenía que ver con lo que estaba pasando. Y yo de alguna manera fui metiendo eso que estaba pasando dentro del discurso, que ya estaba escrito, pero que haciendo referencias a esto que estoy diciendo es lo que está pasando ahora. Y entonces, gracias a que, digamos, a que estas amigas, ¿no?, fueron calmando los ánimos y que yo tenía un discurso que era muy... Pude decir eso y me parece que se generó una situación diferente. Porque si nadie hubiera podido hablar, hubiera sido otra cosa esa Feria del Libro. Por momentos como ese, y porque sin duda te gusta la política, te interesa más que te gusta, ¿no? De hecho, hay novelas tuyas donde abordas el tema directamente, Las Maldiciones, por ejemplo. ¿Se te ha pasado por la cabeza si ejercerías una función política? No, ¿un cargo? Jamás. Ministra de Cultura. Bueno, si es que vuelve el Ministerio de Cultura. Jamás de nada. Jamás. Porque me interesa mucho la política así en general, pero no me gustan nada las cosas pequeñas de la política, ¿no? Y cuanto más las conoces, menos me gustan. Y a veces me pasa... Y no hay forma de librarse de ellas, además. ¿No? ¿Cuánta gente inteligente conocemos? Por eso te quiero decir, ¿no? Porque uno siente que hay gente inteligente, honrada, etcétera, y entra y siempre tenés que negociar algo. Y a mí esa negociación... sé que no es para mí, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, pasa algo y salen todos los de un partido a bancar una situación que a lo mejor la mitad no está de acuerdo. Y yo no podría. Entonces, yo necesito tener la libertad de decir lo que me gusta y lo que no me gusta del partido que sea. Y eso, si vos entrás en un partido político, no lo podés hacer. Claro, tengo unas preguntas cerradas, breves, para que me las respondas, si quieres. ¿Alguna vez has tenido una premonición? Que me acuerde así ahora, en este momento, no, pero muchas veces dicen que lo que escribo es premonitorio, porque después, no sé qué, yo creo que no, yo creo que los escritores tenemos las antenas muy paradas y detectamos lo que ya está en la sociedad con rapidez y aparte lo bajamos a palabras, que hay otros que no pueden. Entonces da la sensación que lo vimos antes de que suceda y no es que es antes que suceda. Es que estábamos más atentos, nada claro, más. Kafka, cuando describe la metamorfosis, no es que... como dicen algunos, fue premonitorio con respecto al nazismo. Ya estaban dando vueltas todo eso, ¿no? Sí. ¿Con qué película te obsesionaste en algún periodo de tu vida?
que la viste muchas veces, que incluso cuando la vuelves a ver, incluso empezada, no puedes parar hasta el final? Pero son esas películas que nada que ver. Sí, o sea, puede ser. Que no, por ejemplo, Actually Love, si la pasan por la tele me quedo. La británica, ¿no? Sí, que son esos episodios, ¿no? Sí. Ese tipo de películas que te ponen contentas, o Notting Hill, pero que no es que si vos me decís son las películas que más te gustaron, no. Pero es la que de pronto... Pero sí aparece, y ahí después hay enganchado. películas que me encantaron, que no sé si las vería de nuevo porque me dejaron devastada, por ejemplo, y son películas que son mucho mejores, ¿no? Claro. ¿Son ya las series mejores que las películas? Algunas series sí, algunas series no. Hay series que son extraordinarias y que están hechas con una calidad como puede ser una película y además tiene la posibilidad de hacer un cuento mucho más grande, ¿no? O sea, tenés mucho más tiempo para contar. Claro. Pero no todas. ¿Conoces a alguien capaz de dar la vida por ti? Espero que no. Yo creo que nadie tiene que dar la vida por otra persona. Creo que la vida de cada uno es el bien más preciado que tiene. ¿Recuerdas el teléfono de tu infancia? Sí, 299-1282. ¿Y alguien contestaría si marcamos ahora? Tenemos que agregar un 4, porque ahora se le agregó un 4, pero es probable porque, bueno, no lo sé porque también, viste, antes las líneas de teléfono eran algo muy preciado. Nosotros en mi casa esperamos esa línea de teléfono durante años y mientras tanto cruzábamos a la casa de Pichi, que era el carnicero, que era el único que tenía teléfono, para recibir llamados o para llamar. Y fue la llegada de la tecnología en tu vida, la presencia del teléfono. Bueno, pero es que no había, no sé si en Perú pasaba lo mismo, no llegaban los cables. Entonces, bueno, un día llegaron y a partir de que tuvimos ese teléfono, bueno, lo tuvimos siempre, pero hoy quizás, como es tan fácil tener o no teléfono o tener celular, la gente no valora tanto la línea fija. Entonces, a lo mejor nadie no se acuerda, además. O sea, yo recuerdo algunos teléfonos de mi infancia cada vez menos, pero hoy ya no necesitas memorizártelos porque ya los tienes. ¿Has tenido alguna experiencia al margen de la ley? Pensando, porque la ley también, o sea, qué sé yo, he estado con amigas en situaciones que tienen que ver con el aborto, que era al margen de la ley, porque hasta hace 2 años era al margen de la ley, si es eso, por ejemplo, o el consumo de algunas sustancias también son al margen de la ley, o sea, la ley está tan acá que, viste, hay muchas cosas que quedan al margen de la ley. O sea, sí. Sí. ¿Qué actriz de cine te gustaría que fuese tu mejor amiga? Bueno, yo soy muy amiga de Mercedes Morán y me encanta ser amiga de ella. Sí. La gran estrella del reino. Sí, y de otras películas. Y otras sí, ahora es la protagonista de Elena Sabe, que se estrena pronto y además es una persona encantadora como persona. Entonces, quizás tu pregunta viene a alguien que uno no conoce, ¿no? Entonces, supete, Cate Blanchett, yo la veo ahí bailando con el traje amarillo y me encantaría ser amiga de ella, pero yo capaz que es un plomo, o capaz que es mala, yo qué sé, no sé quién es. A veces pasa eso, ¿no? A veces uno pasa, conoce a un famoso claro. Y se desencanta porque... Si es alguien que no conozco, bueno, podría ser ella, pero con Mercedes es como una actriz que es extraordinaria actriz y además tiene muchas cualidades como persona. Mira, interesantísimo, me encantará conocerla alguna vez. ¿Qué lugar común sobre Argentina te parece detestable? ¿Cómo, perdón? ¿Qué lugar común que se dice sobre Argentina te parece detestable, te parece falso, te parece demasiado repetido? Bueno, todo, te diría, porque hay toda una cosa con respecto a los argentinos o a la No, Argentina. bueno, pero me refiero que yo iría no por las quejas, iría por viste esa cosa de tenemos los 4 climas, ¿cómo puede ser que nos vaya mal? Si tenemos de todo, bueno, ¿será que no tenemos de todo, chicos? ¿Será que hay cosas que nos están faltando? Porque si no nos hacemos cargo de que nos va mal por algo, ¿no? Porque si no, parece como que hay, no sé, tenemos mala suerte. ¿Qué es lo que le pasa a la Argentina? O sea, ¿tú sientes que se ha romantizado un poco a la Argentina? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay como una cosa de que, qué cosa rara que a la Argentina le vaya mal. No, qué cosa rara no. Nos va mal por un montón de cosas que hacemos mal y que si lo romantizamos no nos hacemos cargo, ¿no? Porque tenemos los mejores climas, tenemos las mejores vacas, tenemos las mejores no sé qué cosa y después nos va mal. O sea... Algo está mal, algo hacemos mal, sin duda, ¿no? Si no te quedara otra alternativa que matar a alguien, y mira que en tus novelas hay mujeres que matan, pienso en Inés, en tuya, ¿qué método crees que utilizarías? Yo creo que la única manera que yo podría, si tuviera que matar a alguien, que tiene que ser un método que sea instantáneo en el sentido que mataría a alguien en un arrebato. O sea, no me imagino planeando un asesinato. Entonces vos suponete veneno.
Claro. Lo usás si planeas un asesinato, claro. ¿no? Hay ciertos métodos que vos los usás si planeas un asesinato. Como la única posibilidad, que yo no digo que yo jamás podría matar a nadie, yo creo que cualquier persona en algún momento puede soltar la cuerda y pasar del otro lado y matar a alguien. Pero en ese caso, a lo mejor el arma es este vaso que te lo estrello ahora sobre la cabeza. Termina la conversación en este momento por riesgo de pérdida de vida del conductor. ¿De qué conquista social te gustaría llegar a ser testigo? Bueno, de la verdadera igualdad entre el hombre, las mujeres y los distintos grupos LGTB+, porque eso todavía no lo estamos viendo. Y hay una sensación de, bueno, ya le dimos esto, ya le dimos, bueno, ya está, chicas, ya está. Sí. Y no es así. Entonces, de verdad me gustaría ver que hay una situación en la cual para ninguna cuestión de poder pesa que sea alguien mujer, varón, o binario, no binario, o lo que sea, ¿no? Las dos últimas. ¿Hay algo que no te atreviste a hacer en su día de lo que hoy sí serías capaz? Yo me digo que hice todo lo que tenía que hacer, no se me ocurre qué podría ser que... Bueno, ese es un buen síntoma. Y las que no hice no las haría. Por ejemplo, no sé, te dicen, ¿te tirarías en puenting, en coso, en helicóptero, eso que se abre? Ni loca. Paracaídas. No tengo ninguna cuestión así de esas que diga, qué lástima que no lo hice porque me hubiera gustado hacerla. No, porque no lo haría, no sé. Ya. Y la última, una canción para dejarlo todo en el karaoke. Yo te he visto en el karaoke, así que... con sinceridad. Bueno, Lanza Perfume de Rita Lee. Mira, qué bonito. Claudia, muchas gracias por venir, pero no quiero que te vayas sin antes pedirte que le digas algo a la niña que aparece en esa imagen. Mira. Bueno, esa es una foto que tú, por supuesto, conoces, sí. que mucha gente ha visto. Ese es tu padre, ¿no? ¿Y están en qué playa? Estamos en Mar del Plata, seguro. No sé cuál playa es esa, pero es una plaza de Mar del Plata, sí. ¿Y tú tienes ahí qué, 5 o 6? 6 años. ¿De edad que tiene mi hija? ¿Qué le dirías a esa Claudia de 5 o 6? Si pudieses pensar en un diálogo imaginario con ella. Que hay muchas, que las olas van y vienen y que son distintas y que siempre viene otra ola. Porque esa foto que yo hice para el libro... hay una que yo me estoy riendo con mi papá y otra que estoy llorando porque en una pasó una ola y me mojó y en la otra estoy contenta, ¿no? Curioso. Y entonces esas cosas de las olas que van y vienen y que por momentos puedes estar triste, por momentos que no es para siempre el estar triste, tampoco es para siempre el estar contento y uno tiene que ser consciente de eso, ¿no? Pero eso le diría, ¿no? Que estemos bien conscientes de que las olas van y vienen. Me ha encantado conversar contigo para variar. Muchas gracias, René. Nos veremos pronto. Un abrazo fuerte. Gracias por venir.